¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, acá estamos. Esto es Morea en el taller. Este es mi canal de YouTube. Usted ya sabe, acá hablamos de motos, motores, mecánica, accesorios, seguridad. Siempre con casco, siempre con guantes, siempre hay que ir ataviado en la moto. La ojota no es buena para la moto. Hay que ir cuidándose. La verdad, hay que cuidarse. Y también cuidarse del COVID. No se olviden del COVID que viene medio pesada la cosa todavía, no hay que asustar a nadie, sino cuidarse, cuidarse. Mantener la distancia, lavarse las manos, tratar de no estar en lugares cerrados con gente que, bueno, obligadamente a veces uno tiene que estar. Es lo que hay que hacer para protegerse porque está brava la cosita, muy brava. Y ahora viene una temporadita de frío en donde sabemos que las cosas empeoran. Cuídense, cuídense así nos cuidamos entre todos. Bueno, ustedes como verán siempre nos acompañan una serie importante de auspiciantes y hoy yo quería recalcar, porque hay muchos mecánicos que me escriben, esto es lo que usted necesita para todo lo que es control de inyección electrónica, el equipo Texa que distribuye ALM desde Rosario, viene completo, con otra valija más, con todos los kits de cables, el curso gratis, porque vos te compras esto y si no lo sabes manejar, olvídate. ALM tiene un curso, pero no un cursito, un curso para que aprendas a manejar su equipo Texa para trabajar en inyección electrónica. Alarmas para moto, no hay discusión. X28, con todos sus programas, con todas sus particularidades que hacen que sea la mejor del mercado. Mercomax, la gente que distribuye y fabrica Hawk, está presentando esta nueva serie. Este es el ZX15, perdón, el ZX11. Le venimos presentando distintos modelos. Por supuesto, nos acompaña la gente de Gorilla con su Quick Shifter que ya está en el mundo y le agrega tecnología a tu moto. ¿Querés pasar los cambios sin cerrar el puño del acelerador ni apretar el embrague? Gorilla. Métete a la página de Gorilla, vas a ver todas las cosas importantes que puedes agregarle a tu moto. Frenos, Frale. ¿Qué vamos a discutir? Frale es una empresa mundial que ahora también tiene zapatas para frenos de moto, pastillas, todo lo que te hace falta para moto. Y FAR, que te provee de una línea de repuestos que no tenés que andar ni agujereando ni limando. Lo que compras, lo pones. ¿Qué repercusión tuvo el video de los barrales? Yo hablé de los barrales y mostré los de FAR. No, los barrales no se enderezan, se cambian. Es peligrosísimo el tema de enderezar barrales. Bueno, FAR se ocupa también de traer esas piezas a la Argentina, como un montón más. Nuestro lubricante, Wander. Contestamos preguntas, @Wander Racing, @Wander Argentina. Contestamos todas las preguntas sobre lubricación con esto que son especialidades en lubricantes para moto. Y el seguro de memoria, Libra, ya lo sabés, Libra es nuestra compañía de seguros. Llame al 0800 888 5427 y va a enterarse de Libra. Todos los beneficios de Libra la están atendiendo por turno y también hoy comercializando el Orange Time. Pagás por lo que usás. No es más el seguro de antes. Pagás por lo que usás. Si el auto está parado estacionado en un estacionamiento todo el día porque trabajás ahí, no pagás lo mismo que uno que está andando todo el día. Orange Time de Libra, 0800 888 5427. Presentado todos nuestros auspiciantes, le presento a la protagonista de hoy. Esta es la protagonista, la TNT 600i de Benelli, que ha sufrido algunos cambios estéticos, se ha modernizado, pero que básicamente es la misma moto que ya mismo comenzamos a mostrarle. La van a ir viendo andando y van a ir viendo también los detalles de la moto que tenemos acá arriba del banco. Fíjense que también mantiene ese frente tremendo. La verdad que el frente es excesivo, ¿no? Pero bueno, es una moto importante que lo tiene que tener. Peso en seco de esta moto, 208 kilos. Pero claro, tiene una horquilla invertida con barrotes de 50 milímetros. Cojudito, ¿no? El tren delantero también, en lo que hace a freno, discos importantes de 320 milímetros.
y mordazas, o caliper si le gusta más, doble disco y las mordacitas importantes con 4 pistones empujadores cada una. Es un freno importante realmente. Miren, la moto da una sensación de rigidez muy parecida a una Ducati Monster que yo tuve. Que bueno, tiene por supuesto el cuadro también reticulado de caño, un enrejado como este, y el motor forma parte de la estructura, pero acá hay una pieza de aleación, no sé si la ven, ahí se la estamos mostrando, que interactúa entre el motor, el cuadro que está en la parte de arriba y sostiene al eje del basculante y a la suspensión, al amortiguador. Bueno, atrás un mono amortiguador, ahí lo tienen, inclinadito, con un ángulo que no se puede variar mucho porque es fijo 1 a 1. Da muy buen resultado y realmente la suspensión se comporta. Este amortiguador ha evolucionado respecto a los modelos anteriores y un basculante, como pueden ver, bueno, con toda la tecnología, en una sola pieza de aleación, totalmente mecanizado con una máquina que, bueno, es gigante, pero para que queden las medidas como tiene que ser. Y el tren trasero, bueno, una pincita para acompañar la frenada, normal de 2 pistoncitos y el disco de 260. Ustedes están viendo andar la moto y la verdad que si no es por el faro delantero que ha cambiado, el faro tiene una reminiscencia a la Kawasaki. ¿Qué quieren que les diga? Yo lo veo parecido. Para mí es parecido. Y la óptica LED con la función de RL y el tablero con, bueno, 2 pantallas, TFT, ustedes ya saben todas las novedades que trae la moto con también los manillares retroiluminados. Son cosas que van ayornando al modelo, pero que a la base mecánica, a lo que es la ciclística, a lo que es el motor, bueno, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue esta moto teniendo los 82 caballos a 11.000 revoluciones por minuto, 52 Nm es el par a 8.000 vueltas, mantiene por supuesto la caja de 6 velocidades, el motor no ha cambiado nada, no cambió, y el embrague sumergido allí en baño de aceite con el intercambiador aquí adelante y el sistema de inyección, fíjense, con cada escape separado con su sonda. Y la inyección sigue manteniendo la inyección Delphi. Ahora también, bueno, se ha modernizado un poquitito el ABS de doble vía que tiene, con una electrónica moderna, para que, bueno, tenga esa función que en esta moto pesada realmente es importante en la última expresión. Y también el diseño, fíjense que no ha cambiado, solamente la combinación de colores. Esta es la verde lima, pero hay otras combinaciones con blanco, con rojo, con negro también. Y los escapes que salen en la cola de la moto después de unirse abajo en un 4 en 1 que trepa por al lado del amortiguador, pero que por suerte pasa bien lejos para que no caliente el amortiguador. El rodado sigue manteniendo 120, 70, 17 y 180, 55, 17 atrás. 150 milímetros es la distancia al piso, que es donde nos sentamos. Y el entreejes 1480, no ha cambiado absolutamente nada. O sea, yo lo que estoy haciendo es refrescándole los datos de la moto, porque bueno, nos parece interesante para los que no la conocen. Esta moto ya tiene muchos años en producción, se ha pulido mucho, el motor se ha pulido mucho. Siempre digo que todos los años, cuando hay una inyección electrónica nueva, si bien es todo igual, la carga que se le hace siempre está más pulida.
o sea, mejora. Es una moto que hacía un consumo importante, sí, claro, si no te excedías, ¿no es cierto? Porque si te excedes mucho, la cosa cambia y entonces ya lo que podemos medir de promedio de consumo no es lo mismo. El tanque llenaba con 15 litros, tenía un poquitín de reserva, pero bueno, es una moto sport. Sin duda, una moto sport, una moto que también, por supuesto, muchos la han adoptado como turismo, el turismo sport que se usa tanto, pero básicamente lo que ha hecho Benelli con este cuadro tan rígido, suspensiones tan rígidas, semejante freno, semejante rodado, esta está viniendo con neumático Pirelli, y lo que es la suspensión de trasera tipo boomerang, tiene todo lo que tiene que tener una moto, como diríamos antes, super sport. Ahora le dicen RR. Bueno, está bien, RR, también es importante decirle. Lo que sí, no ha cambiado la horquilla en cuanto a regulaciones, pero sí el amortiguador para mí ha progresado y tiene, por supuesto, la regulación de la ida y vuelta de hidráulica y la precarga regulable, que es muy importante y hay que hacerlo. Bueno, un producto que había salido en un precio contenido en esta nueva versión, no llegaba a 1.700.000, ese era el precio de oferta del principio, con la renovación de los faros, la pantalla del tablero. Bueno, el farol delantero realmente le ha cambiado un poco el frente a la moto, la óptica LED, todo eso, esos detalles, la función de RL, todo eso ha cambiado como para ayornarla a algo que ya estaba muy probado y que tuvo una aceptación importante en el mercado de la Argentina. Realmente, ¿por qué tuvo una aceptación tan importante? Y bueno, hay que tener en cuenta el precio. Sí, hay que tener en cuenta el precio, sin ninguna duda. Comprar una moto 4 cilindros, 600, de más de 80 caballos, con todo este equipamiento de freno, suspensión trasera, horquilla, todo lo que tiene que tener realmente, y con esta potencia, hace una erogación. Hay que pensar en mucho más plata, realmente mucho más plata. Entonces mucha gente ha optado en esta opción que le daba todo, que realmente tenía todo lo que tiene que tener, y además, bueno, le agregaba ese plus de tener un 4 cilindros 0 kilómetros. Nosotros ya la habíamos probado, la verdad el rendimiento de la moto es el mismo, yo la noto siempre muy pero muy rígida, muy deportiva. Para mí la suspensión trasera ha mejorado, el amortiguador lo noto que se comporta distinto y la inyección electrónica de ese circuito 2A2 también para mí ha sido pasada en limpio, aunque el manual no lo dice, pero vuelvo a decir, cada vez que se renueva una electrónica, se limpia y hay una diferencia para mejor, sin ninguna duda. Así que bueno, queríamos mostrarle este producto que sin ninguna duda, bueno, había pocas unidades en la primera tanda, va a ser un éxito de ventas y en el momento eso se está reflejando en las concesionarias. Así que bueno, mostrarle los detalles, contarle los datos. Ya este motor en mi web, si lo buscan, ya lo había desarmado mucho antes, no ha cambiado nada. Es un motor 4 cilindros de 4 válvulas por cilindro, que tiene la distribución a un lado, fácil de cambiar. La verdad, no vibra absolutamente nada y los 82 caballos son generosos. Y se notan y vienen rápido, y en la combinación de toda esta moto, o sea, el conjunto de la moto, es divertido, da una moto deportiva divertida. Así que bueno, síganla mirando un ratito más. Nosotros tomamos bastantes imágenes para que la puedan ver y consulten si están interesados a la concesionaria Benelli de toda la República Argentina. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.